buenas tardes tengan todos ustedes. Es un placer para nosotros estar hoy compartiendo un poco de lo que el Señor nos ha estado hablando durante esta semana. Quiero darle la bienvenida a mi hermana y esposa, Tania, bienvenida. Muchas gracias, bienvenidos todos y vamos a platicar un poco de la palabra del Señor. Esta semana hemos estado platicando y estudiando muchísimo en esta porción semanal en la que seguramente algunos habrán estudiado con nosotros y tal vez el Señor les haya revelado algo sobre el tema. Y es que muchas veces estudiando juntos y estudiando más de una vez, el Señor nos puede mostrar no solamente un significado acerca de su palabra, sino más significados, más cosas, y a lo largo del estudio nos irá revelando aún más, ¿no? Y dependiendo del contexto de nuestra vida, seguramente también habrá algunas cosas que nos llame la atención. En esta semana platicamos sobre la vida de Finés y sobre su celo. Así es, entonces vamos a comenzar leyendo Números 25, del 1 al 9, y vamos a entrar. Dice: Israel acude a Baal-peor. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo de Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la tierra de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de vuestros que se han juntado con Baal-peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una medianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y a de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alcanzó el varón de Israel y la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. ¿Qué te parece si hacemos una oración antes de continuar este estudio? Señor y Dios Padre, hoy venimos ante ti, ante tu presencia, dándote gracias, Padre, por este día de reposo, Señor. Damos gracias, Señor, por esta semana, y hoy venimos ante tu presencia, Padre, para descargarnos de todos los problemas, Señor, de todas nuestras aflicciones, de todos nuestros afanes, Señor. Hoy reposamos en ti, Padre, y te pido, Señor, que hoy seas tú hablando a través de estos dos siervos tuyos, Señor, meseros, Padre, que traen a la mesa el pan. Te pido que seas tú hablando, Señor. Menguamos, Señor, nuestro corazón, nos hacemos menos, Señor, para que tu espíritu crezca en este lugar, y seas tú, Señor, hablando a mis hermanos, redarguyendo sus corazones, Padre, y manifestándote en sus vidas, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Amén. Entonces, bueno, vemos este suceso. Hay que entender el contexto de que Aarón ya no estaba y que su hijo Ezequiel estaba como segundo de Moisés. Entonces sucede algo en la iglesia, sucede algo en el pueblo. Se estaban empezando a contaminar, sí, con las mujeres que venían de otro lugar, pero se estaba contaminando. También por su propia decisión. Exactamente. El pecado estaba siendo una bacteria dentro de la iglesia. Entonces el Señor da la orden de que hay que raer ese pecado de la iglesia antes de que la iglesia se contamine, antes de que los demás hermanos caigan. Hay que eliminar ese pecado, hay que quitarlo. Entonces le da la orden a Moisés y le dice: manda que tus siervos, que son fieles a ti y a mi palabra,
puedan raer este pecado. Entonces hay una persona que, sin pensarlo dos veces, una persona que era fiel al Señor, decide ejecutar esta orden, hacerlo sin dudar, sin tener ningún prejuicio, ni sin preguntar por qué era la decisión o si era justo o era injusto. Entonces esta persona, Finés, ejecuta el mandamiento del Señor a través de Moisés. Encuentra a dos personas que estaban cometiendo pecado en una de las tiendas cerca del tabernáculo y los ejecuta. Con esto el Señor puede encontrar gracia en él, puede encontrar, lo ve con ojos gratos y ve su acción y lo convierte en sacerdote. Entonces, a lo largo de la semana hemos estado estudiando sobre si el Señor utilizó algo tan vil como esta acción para hacerlo para Él, y si lo tomó como algo grato. Entonces investigamos acerca de Finés y su carácter, y nos preguntamos por qué Finés hizo lo que hizo sin preguntar, y cómo es que lleva a cabo esta acción. Pues bueno, en la palabra dice que Finés tuvo celo, y su nombre básicamente es eso. Y si escudriñamos la palabra celo, dice que es cuidado e interés, sentimiento de inquietud y desconfianza. Dice el buen celo de Dios. Eso nos lleva a ¿qué es el buen celo de Dios? El buen celo de Dios es ese que se aferra a la palabra, a la escritura, y la defiende porque es su Padre. Entonces es ese celo que tenemos con Él y Él tiene de nosotros. Así es, porque recordemos que una de las características de nuestro Señor es que es un Dios celoso, que no quiere que andemos con otros dioses, que no quiere que tengamos otros ídolos más que Él. Entonces, ¿qué les parece si vamos a Éxodo capítulo 20, en el versículo 4, y leemos sobre esto? No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Si ya leímos que Finés tuvo celo y que nuestro Señor, su característica es que es un Dios celoso, yo me debería preguntar entonces, ¿Dios quiere que yo sea celoso? Y todos muy seguramente respondamos, pues sí, porque es un carácter del Señor, y porque Finés actuó con celo, yo también debo ser una persona celosa. Pero después, más adelante en la palabra, nos habla acerca de otro tipo de celo. Un celo que no propiamente es característico del Señor, y mucho menos de Finés. Otro tipo de celo que es un sentimiento de envidia, un sentimiento de posesión, de anhelo, de querer tener algo o alguien en este caso y no querer compartirlo con nadie. Ese celo está en 2 de Corintios 12:19. Dice, tal vez piensen que decimos estas cosas solo para defendernos, pero no, les decimos esto como siervos de Cristo y con Dios como testigo. Todo lo que hacemos, queridos amigos, es para fortalecerlos, pues me temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre, y a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. Dice el verso 21. Así es, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo, Dios me humille ante ustedes, y quedaré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados. No se han arrepentido de su impureza, de su inmortalidad sexual, ni del intenso deseo por los placeres sensuales. Es decir, Pablo nos habla que hay muchísimos sentimientos negativos, y uno de ellos es el celo. Entonces, tengo dos significados de esta palabra, y muchas veces
si cuando estamos estudiando la palabra nos lleva por cierto camino, y si yo no estuviera estudiando con diligencia, me quedaría solamente con uno de los dos. Si yo fuera una persona que se va con lo primero que lee, muy seguramente me hubiera quedado a lo mejor con lo que dice Pablo, y no hubiera entendido lo que hizo Finés, y no hubiera entendido a lo mejor esa característica del Señor. Entonces, esta semana el Señor nos ha invitado a que estudiemos juntos y que estudiemos con diligencia, entre varias personas, de hecho. Así es. Y no solo eso, Dios estaba celoso y también estaba enojado por lo que estaba haciendo el pueblo de Israel en ese momento. Y Finés, el celo de Finés conmueve al Señor y hace un pacto con Finés. De hecho, ahí lo dice, que había pagado ya ese pecado con la sangre de esas personas, por eso los demanda. Dice, necesito que quites todo ese pecado, pero al matarlos, con esa sangre limpia ese pecado, entonces detiene la mortandad. Es lo mismo que hizo nuestro Señor en la cruz. El Señor ve en Finés este acto grato hacia Él. Así es. A través del derramamiento de sangre, entonces hay perdón del pecado. Y recordemos que esto es algo que muchas veces se nos menciona en el Antiguo Testamento. Tiene que haber un sacrificio para el perdón de los pecados. Todos los días ellos hacían un sacrificio. Cuando Moisés ya va a terminar su propósito, el Señor le dice: ahora ya va a terminar tu propósito, vas a escoger a Josué como representante y te voy a dar las últimas indicaciones. Y esas indicaciones son los elementos para cómo hacer el sacrificio. Día por día, por supuesto, semanal, por fiestas, con cada uno de los elementos. Y siempre hay algo en común en esta serie de ingredientes, porque así lo hemos estado estudiando, como ingredientes, como parte de una receta. Siempre hay algo, y es la tesis central: un cordero sin mancha, con ciertas características, no puede ser cualquiera. Hay vino, hay libación, que es esta acción de derramar alguna bebida en olor grato al Señor. Y entonces, insisto, si solamente hubiéramos leído esa parte, muy probablemente nos hubiéramos quedado con eso, con que se acostumbraba y el Señor quería eso, pero a lo mejor no hubiéramos entendido el trasfondo o la parte espiritual que eso conllevaba. Así es. Y hablando de la parte espiritual, en Salmos 69, del 7 al 9, dice algo acerca de los celos. Dice: porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperan cayeron sobre mí. Esto me recuerda que muchas veces cuando uno decide seguir a Dios y está ahí y es celoso de la palabra, pasan cosas, y tú, incluso dice aquí que tu madre te reniega, ¿no? Porque dice: ¿tú quién eres? Te han cambiado. Y empieza esa lucha constante contra la carne, ¿no? Que dices, bueno, entonces, sí es cierto, a lo mejor y sí cambié, y no he cambiado, soy el mismo. Y entonces estás así como en uno y el otro y no decides, y porque no tienes ese celo. Porque si al inicio lo tenías como si fuera un zapato nuevo, lo cuido mi celo y estudio la palabra y todo, y después de que pasa el tiempo, te quedas ahí. Y entonces de nada sirvió haber volteado, porque estás jugando. Y entonces nos convertimos en jugadores de la palabra y no en hacedores de la palabra. Finés tuvo celo, y hay muchísimas personas en la palabra que tuvieron celo también. Por ejemplo, Elías también fue una persona que tuvo celo,
y que a pesar de que lo estaban siguiendo, continuó creyendo. Pero hay una parte en la que Elías, sintiéndose perseguido, sintiéndose afligido, porque los demás vieron su celo y los demás vieron que él era realmente profeta del Señor, que lo persiguen. Él va hacia el desierto, él va al desierto huyendo y le dice al Señor: es que ya no puedo más, porque la gente me está siguiendo, porque quieren mi cabeza, porque no puedo con esto. Ya no quiero esa carga, ¿no? Porque así lo vemos. Así es. ¿Y qué hace el Señor? Le envía un ángel. Eso es muy importante que lo entendamos, porque el celo tiene recompensas. Cuando es buen celo y cuando es celo de Dios. En Finés, ¿qué pasó? Lo convirtió en sacerdote. Así es. En Elías, ¿qué pasó? Le mandó un ángel y le dijo: come, bebe, porque tienes que regresar a seguir trabajando para mí. Así es. El celo tiene sus recompensas. Entonces, ¿qué tipo de celosos somos? Porque podemos decir que sí, ya creo en el Señor, ya me convertí, ya soy nueva criatura y pues ya estamos en el camino, ¿no? ¿Qué le va a pasar a los celosos, perdón? Pues muchas veces sucederá lo que le pasó a Elías. Te perseguirán, te acusarán y dirán: mira, el celoso, famoso celoso, yo lo vi haciendo esto, no es tan bueno. ¿Y sabes quién hizo eso? Satanás. Acusó a Josué, ¿no? Vamos a leerlo. Zacarías, capítulo 3, verso 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Dice el verso 2: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y luego le dice: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿No es este celoso el mismo que estaba cometiendo pecado? ¿No es este celoso el otro que está cometiendo errores ahorita? Va a haber siempre esa lucha, siendo celosos, de las otras personas que no entienden el celo del Señor, que no entienden la palabra del Señor, que solamente ven literalmente, que no ven espiritualmente y que se acercarán a ti con otra intención. Y te dirán muchas veces: lo que estás haciendo está mal y es en vano. E irán con tus superiores y le dirán: mira, esta persona no es apta para lo que está haciendo. Me causa un poco de conflicto que diga tizón, porque no sabíamos que era tizón y pudimos encontrar. Sí, tizón es como un hongo, es el hongo que le sale a las plantas, que es blanquecino y que las va como carcomiendo hasta el punto en que ya no dan fruto. Le suele dar a las plantas que dan fruto. Entonces, a los que han tenido jardines han visto que se manchan las hojas. Es un hongo, una bacteria que se va comiendo toda la planta hasta el momento en que la invade y ya no da fruto. Entonces, ese es un tizón. Y Satanás comparaba a Josué con un tizón, por lo que habían hecho sus ancestros, que si vemos la línea, sus ancestros fueron los de Coré, los que pusieron un altar. Eran idólatras, exactamente. Entonces, exactamente, eran codiciosos. Entonces, adúlteros, exactamente. Entonces llega Satanás y diciendo: ay, yo lo conozco, él viene de este lugar, él viene de esto, no es tan santo como crees, no se merece estar ahí. Entonces llegamos hasta ese punto y es nuestra decisión seguir con nuestro celo, porque Dios conoce nuestro corazón y sabe lo que vamos a decidir. Siempre habrá esta lucha constante con la carne. ¿Por qué es la carne? No son las personas.
Las personas pueden decir cualquier cosa, pero es nuestra carne y nuestra decisión ante Dios la que dice si seguimos o no, la que está en el camino. Muchos dirán, cuesta mucho trabajo. Sí, tiene su trabajo, pero también tiene su recompensa. Amén. Entonces, si estamos en el camino, si elegimos el camino, pese a la serpiente que está ahí, sigamos volteando a Dios. Sigamos en ese camino. Porque no es fácil, pero tiene su recompensa estar aquí. Si el Señor nos compara con esas sobras del incendio, con ese carbón, con esa tiza, con eso que sobró, esa leña quemada, y dice, eso es vil, esta persona es vil y despreciable, ¿cómo tú puedes confiar en Tania? Si Tania la saqué de donde vino, qué bueno puede salir de donde ella vino. Qué bueno puede salir de Cancún, o qué bueno puede salir de donde ella vino. Entonces nuestro trabajo como discípulos, como creyentes en el Señor, es no voltear como hizo la esposa de Lot. Así es. Yo no voy a voltear y convertirme en sal. Ya no pertenezco a ese mundo. Habla, pero yo tengo una roca y tengo a mi abogado y yo voy hacia adelante. El Señor va a aligerar la carga porque dice que su yugo no es pesado. Entonces, lo único que necesito es mi fe. Una fe que se convierte en celo. Una fe dada por Él, porque Él es el Señor de la fe. Y dice, si necesitas fe, pídemela. Se la pedimos, nos da la fe y eso nos hace actuar. Sin fe no hay nada. Entonces, hoy la invitación sí es ser celosos, pero antes de ser celosos es tener fe para que funcione. Porque si no, entonces ¿con qué alimento el celo? ¿Con cosas banales? Digo, porque el Señor no necesita tal vez a este servidor para predicar su palabra. La palabra muchas veces se predica sola. ¿Cuántas veces hemos leído y entendido sin necesidad de alguien que nos explique? Pero aquí estoy, con mi fe, y pidiéndole al Señor más fe para que la convierta en celo, para que yo pueda hacer sus obras, para que yo pueda cumplir su ley todos los días. Así es. Muchas veces, y yo soy a veces una de ellas, decimos como Jeremías, ay, pues yo qué, Señor, yo soy solo un niño en tu palabra. Yo no estoy aquí, ¿yo qué hago? Pero se nos olvida que Él nos conoce desde que estamos en el vientre. Y quiero leer Jeremías 1, en la parte donde dice, en el 1:5, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta en las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Muchas veces tenemos miedo porque es nuestra carne, porque creemos que nosotros somos los que estamos hablando aquí, cuando no es cierto. Es Dios es el que está hablando aquí. Amén. Entonces nos dice que nos esforcemos y seamos valientes, porque Él es el que nos usa, no nosotros. Y más aún, nos gana la carne cuando nuestros propios amigos o familia nos dicen, es que estás loca. ¿Qué no dice la palabra que si estoy loco, pues también soy de Dios? Amén. Entonces, si ya decidimos, si ya estamos aquí, pese a todo lo que venga, porque dice que vamos a ser coherederos, vamos a hacer que nos van a buscar, va a haber persecución, nos van a acusar, nos van a todo. Aún hay que seguir ahí, porque la recompensa vale más de lo que hay aquí en la tierra. Y es muy precioso porque su propósito para todos nosotros se va a cumplir, que nosotros queramos o no queramos. Y así venga cualquier otra persona y ponga el pie, su propósito se va a cumplir.
Y así existen piedras de tropiezo, y lo digo aquí porque yo fui piedra de tropiezo para otras personas. Aún así, el propósito de mi hermano se cumple. Entonces, no podemos más allá que la voluntad del Señor. No te resistas a la voluntad del Señor. Ya hay que pensar diferente. Ahora ya entendemos que el Señor tiene un propósito, que por algo suceden las cosas, y entonces nos toca aprender de la situación. Porque las cosas ahora las vemos espiritualmente, ¿no? Porque de eso se trata. De ver las cosas espiritualmente, no ver lo que está sucediendo. Mi hermano está enojado, ay, está loco. No, mi hermano tiene un problema. Mi hermano seguramente tiene una aflicción. Me voy a acercar con él para ver si puedo ayudarlo. Aún así, aunque no quiera y patalee y esté enojado y grita y todo. Porque ese es mi trabajo. Porque ya veo las cosas de otra manera. Como discípulos, como personas creyentes, como personas que saben de la palabra o tienen alguna noción acerca de la palabra, el Señor nos invita siempre a recordar su palabra a través de situaciones diarias. Si tienes algún problema con alguien y no estás en la palabra, muy seguramente no entenderás el propósito de lo que está sucediendo. Y no aprenderás, por supuesto. Simplemente chocarás con alguien y te irás. Pero si estás en la palabra, entenderás que hay un propósito en esa rencilla, en ese problema. Y entenderás entonces que el propósito del Señor a lo mejor es que quiera que aprendas sobre tu paciencia, o sobre que aprendas a tener dominio propio, o a lo mejor quiere que aprendas a no ser como esa persona, no sé. Eso es lo que quiere el Señor ahora que ya estamos en este nuevo camino. La porción de esta semana continúa y nos lleva a Jesús. Todo nos lleva a Jesús. En esta ocasión nos lleva al punto en el que Él está fuera del templo y ve que su templo se ha convertido en un mercader, que las personas que se supone que saben, que las personas que se supone presumen tener el conocimiento del Señor, convirtieron su palabra en un negocio. Y se vendían cosas afuera del templo y se hacían muchísimas cosas que no eran agradables al Señor. Lucraban con la palabra. Lucraban con la palabra. Lo que había pasado con Balaam. Así es. Entonces el Señor empieza a tener celo. Y empieza a tener este celo y lo lleva a la acción. Y empieza a tirar todo y dice, están convirtiendo la casa de mi padre en un mercadero. Vamos para allá. Y esto está en Juan capítulo 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre un mercado. Casa de mi padre, casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y yo me quedé pensando, cuando estaban ahí los discípulos, recordaron, es decir, estaban sumergidos en la palabra y como estaban viendo las cosas ahora de otra forma, pudieron ver lo espiritual dentro de esa situación, pudieron recordar la palabra cuando vieron una situación tal vez difícil o increíble, que el Mesías pueda airarse y que pueda hacer cosas que normalmente no hacía, si el Señor es todo amor. Entonces, lejos de ver esa situación y decir, bueno, entonces el Señor está enojado, entonces Jesús está enojado, no, pensaron porque estaban en el contexto.
Eso es lo que nos invita el Señor. Vamos a estar en el contexto para que cuando algo suceda podamos entenderlo y podamos recordar su palabra. Más adelante dice en el versículo 18: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos entonces: si en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Seguían incrédulos. El versículo 21 dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Se cumple lo que el Señor dice. No solamente lo digo, sino me comprometo a que así se va a hacer. Entonces, cuando un discípulo lo ve y sucede, imagínate el gozo que han de tener en ese momento. Se cumplió lo que dijo el Mesías. ¿Qué más necesitamos entonces para creer? Si se está cumpliendo lo que el Señor dijo. Mateo 26, del 1 al 30. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Una mujer con celo. Así es, una mujer con celo. Estábamos leyendo Reyes, en donde agarra y recordé en este momento, en donde dice que cuando va y le pone su capa, y dice: Señor, puedo ir a hablarle a mis padres, a despedirme de ellos y luego regreso, porque dijo: sí, pero recuerda lo que te dije. Y a mí se me hizo muy chistoso. Dije: bueno, ¿por qué va a ir? Y luego mató a los becerros que tenía. No fue a despedirse de sus padres, mató a los becerros que tenía y los puso como obra fragante, como incienso y olor fragante para el Señor. Me recordó esto porque el celo también es servir a otros y regresarlo, este servicio a nuestro Padre. Porque él pudo haberse despedido de sus papás, pero vio que la gente tenía hambre. Dio el olor fragante al Señor y luego la carne se la dio a los pobres. Antes de seguir. Y me recuerda mucho esta mujer porque ella, antes de gastar o dar o agarrar ese dinero o tener alguna riqueza con ese perfume, fue y sirvió al Señor sin pensar, ¿no? Y luego creo que lo más bonito y lo más que me llega es el 13, porque dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique el evangelio, se contará también de ella. Y sí es cierto, lo está cumpliendo. Te das cuenta que desde ese entonces el Señor puso palabra y la cumple. Tal vez no nos damos cuenta de esos pequeños detalles, ¿no? Pero ha de decir: pues que no dije que iban a hablar de ella después. Y sí es cierto, estamos hablando ahora de ella y su palabra se está cumpliendo hasta en el más mínimo detalle. Amén.
El celo no solamente es creer una acción, sino también servir. Entonces, obviamente nos tuvimos que ir a todo el proceso de redención, a todo el proceso de la entrega del Señor por nosotros, de dar su vida por nosotros. Y tuvimos que irnos para allá porque, pues esa es la tesis central. Entonces vamos para allá, pero ya vamos con otra perspectiva. Ya entendimos varios elementos antes de irnos para allá. Ya no solamente lo vamos a leer y, ok, sí, ok, ya aquí está el pan, aquí está el vino, está la última cena, ok. Hay más elementos, ahora tenemos más herramientas para entender su palabra. Y gloria a Él porque nos revela este tipo de cosas. Porque lo hemos leído 1 y 2 y 3 veces. Y durante 3 años, les prometo, yo lo leí, no entendía nada. Solo sabía que era una cena. Era importante, pues es la última cena, ok. Pero hay muchísimos elementos, como que es Pascua, por ejemplo. Como que es el inicio de los panes sin levadura. Y yo decía, ¿y las fiestas? Pues las fiestas son algo judío. ¿Qué tienen que ver las fiestas conmigo? Tenía yo a entender qué hacen en la festividad de los panes sin levadura. Y hasta parece lógico. Pues comen pan sin levadura, Oscar. Pues sí, ¿verdad? Entonces, ya entendiendo que es Pascua, que es el inicio de la fiesta de los panes sin levadura, pues vamos a leer esta porción. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad, a cierto hombre, y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y yo me pregunto, ¿cómo se celebra la Pascua de los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura? Hay 2 formas de celebrarlo, así como nos está diciendo el Señor, pero también hay otra forma de celebrarla. ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Conspirando contra Jesús. Y vemos las dos, el mundo y vivir con Dios, ¿no? Los 2 caminos ahí, en el mismo tiempo que la Pascua, pero las 2 decisiones. Entonces sí, se puede celebrar de 2 formas la Pascua, claro que sí. Solo tú decides con quién quieres sentarte a comer, a cenar. Y aún así, más adelante veremos en Juan, pero había alguien en la mesa celebrando igual la Pascua con ellos, pero mentalmente, conscientemente, celebraba la Pascua de diferente manera. Exactamente. Entonces puedes estar ahí comiendo de la palabra del Señor y tu mente celebrando de diferente manera la palabra, usando la palabra de diferente, trastornándola. Es como cuando nos sentamos en la iglesia y en lugar de poner atención estamos pensando en otras cosas. Así es el mismo principio, el mismito. O sea, yo soy Judas, sí, tú eres Judas. Entonces cuando yo me senté ahí, estaba predicando, mi hermano aquí enfrente, yo estaba pensando en otras cosas, era yo Judas, sentado con el Padre pensando en otras cosas. Así es. En cómo se ve, en cómo habla, en cómo se viste, en lo que dice, eso no es cierto, la palabra no dice eso, realmente la palabra dice otra cosa. ¿Cuántas veces yo hice eso? Ciciando, ¿no? Claro, y contagiando y contaminando al que está a un lado, porque también me tengo que sentar con alguien que comparta lo mismo que yo, ¿no? Entonces, ¿ya viste? No es cierto. Y entonces empezamos a contaminar. Así es. La iglesia con esa levadura. Exactamente. Dice el versículo 21, seguimos en Mateo 26. Y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Es decir, estoy comiendo con la persona que va a traicionarme. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él,
mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y el Señor le dijo: tú lo has dicho. Entonces más adelante el Señor empieza a celebrar. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ya lo leemos con otra perspectiva, ¿verdad? Porque ya entendíamos entonces hasta este punto qué estaba sucediendo ese día. ¿Qué estaba sucediendo? Que estaban consumiendo pan sin levadura. ¿Y por qué el Señor entonces dice: este es mi cuerpo? Cuando abre el pan sin levadura. Porque la levadura es eso que contamina. Entonces era un pan teóricamente limpio, sin levadura, estaba haciendo semejanza a que era su cuerpo y que tenían que limpiar ese cuerpo y comerlo así limpio. Entonces el Señor nos limpia a través de su muerte, nos limpia del pecado, para que nosotros entonces podamos nacer de nuevo en Él, con el mismo cuerpo, pero con diferente mentalidad, con diferente camino, con el velo debajo. Con el velo roto. Con el velo roto. Viendo las cosas desde otra perspectiva. Así es. De forma espiritual, ya no literal. Porque ya no es ese sacrificio que se hacía antes de matar el cordero y de todos los ingredientes que aquí les puse en el estudio, y vamos a estudiarlos uno por uno, ingrediente por ingrediente, afanado por supuesto de tratar de demostrar quién había estudiado y quién no, por supuesto. Cuando en realidad la cosa es espiritual, cuando en realidad la idea es tornarnos a Él. Pero tuvo ese proceso. Tanto la palabra antes y después es importante, porque a lo mejor, y Dios puso en tu corazón afanarte, porque si no, no lo hubieras entendido. Claro. Entonces es ese proceso que Dios tiene para nosotros y es el proceso que nos lleva a ser mejores en su camino. Porque entonces si no pasáramos esas pruebas, si no nos sacara de lo inmundo, entonces ¿qué tendría que demostrar? Pues nada, Él es Dios, pero nos ama tanto que dice: no te preocupes, hijo, te saco de lo inmundo y despreciable, te paso por ese camino para que tu conciencia ahora nueva en Jesús y en Dios cambie y veas tú tus propias cosas con reflejo a lo que estás estudiando, pero tuviste que estudiar el antes y el después, lo literal y lo espiritual. Y vivirlo. Y vivirlo. Porque de nada sirve que estudies la palabra si no la vives. Y de nada sirve que yo me pare aquí si yo no he experimentado absolutamente nada. Entonces, me decía mi hermana, es un libro muy bien escrito, de forma elocuente, y yo vengo a nada más a leerlo. Si yo no vivo la palabra y yo no manifiesto que entendí realmente la palabra con mis obras, entonces de nada sirve que yo esté aquí. Yo decía: ¿por qué la gente cuando predica llora? ¿Por qué comparte su catarsis, su testimonio siempre? El Señor no necesita tanta cosa, solamente su palabra. Pero entonces entendí que la palabra tiene que vivirse, que la palabra funciona cuando tú la estudias y la compartes. Cada persona, todas las semanas que hemos estado estudiando, algo pasa en su vida. Y aquí están todos, enfrente. ¿Sí o no, cuando estudiaron la palabra en su semana, les pasó algo? ¿Sí o no, el Señor los quebrantó esa semana? ¿Sí o no, los puso a prueba? Porque todos somos testigos. Exacto. Y nos complementamos unos de los otros porque somos en un mismo cuerpo. Así es. Entonces, por cuanto iglesia. mi hermana estaba afligida, yo también estoy aprendiendo, porque estamos en el mismo cuerpo. Si no estás aquí en el cuerpo, pues no vas a experimentar lo que la hermana está sintiendo. Así es. Tengo que vivir la palabra. Y qué bueno que puedo ver ahora, sí, ya puedo ver a mis hermanos y cómo el Señor trabaja en ellos, porque antes yo no lo veía. Yo decía: ay, otra vez está llorando, ay, otra vez lo mismo de siempre.
Pues es que de seguro su fe, de seguro, no sé, X. Ya puedo ver ahora entonces en ustedes que el Señor está trabajando. Y qué bueno, y me doy gracias a Dios de que hay una persona que sí entendió la palabra, que la está usando y la está aplicando. Qué bueno, gloria a Dios. Todos aprendemos juntos. Somos un mismo cuerpo, sí, en la iglesia. Tenemos que estarnos cuidando unos con otros para no contaminarnos, para que no llegue la levadura a esta iglesia. Entonces, si empieza a llegar, hay que erradicarla con amor, por supuesto. Exhortarnos con amor. Porque sin amor no hay nada. Y entonces, no ser como aquellas iglesias que veían el pecado en su iglesia y decían, bueno, pues yo estoy con el Señor, o sea, lo que hagan con su vida es muy su problema, yo estoy con el Señor. Pues no se supone que todos estamos aquí juntos en este mismo caminar. Entonces yo veo a mi hermano y lo veo afligido y lo veo enojado y lo veo estresado y le digo, ora, y me voy. ¿Dónde está ese amor que predicaba el Señor? Le dijo a la mujer que virtió perfume grato en él, lo comparó con los otros discípulos y les dijo, ustedes no me han ofrecido nada de cenar y esta mujer ya nada más me vio y ya está lavando mis pies con sus lágrimas. Ese tipo de amor quiere el Señor entre nosotros. Y si vemos algo que empieza a surgir, atacar esa levadura. Empezar a quitar esa levadura, con amor, por supuesto. Porque si no es con nosotros, imagínense cuando el Señor lo haga. El Señor es un poco drástico a veces. Su justicia, gracias a Él, que su misericordia es más grande que su justicia. Porque si no, imagínense, que nos pase lo mismo que les pasó al pueblo de Israel. Y que vea la simiente aquí, que empiece a ver la levadura en nosotros. Y órale, no se van 1, se van 10. Porque es un daño colateral. Ustedes piensan que solamente tus actos repercuten en ti. No, por supuesto que no. Hay muchísima gente a tu alrededor, tu familia, tus amigos, tu entorno, tu casa. Pudiendo hacer todo, no hicimos nada. Nada más estar viéndonos. Hay una parte en Judas que habla sobre eso. Que dice... Porque algunos hombres, Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez los habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces, vamos a alentarnos. Si ya estamos en el camino, si somos hermanos, si estamos juntos en esto, entonces si veo a mi hermano decaído y está mal, una muestra de amor puede hacer 1000 cosas. Un abrazo, ¿necesitas algo? ¿En qué te ayudo? No que pase desapercibido. Muchas veces incluso ponemos otras cosas más allá de nuestro hermano cuando no vemos que es un mandamiento. Ama a tu hermano como quieres que te amen a ti, como Dios nos ama a nosotros. Entonces lo vemos y está decaído y todo, y ay, pobrecito, como decía mi hermano Oscar, pero no hago nada. Entonces, ¿qué me hace diferente al mundo? Porque hoy lo vemos en día, se graban, vemos cómo se golpean, cómo hay mujeres que incluso están siendo violadas y las graban. ¿Qué nos hace diferentes entonces al mundo si estamos haciendo lo mismo? Pero decimos que vivimos ahí, como lo dice Judas. Y dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Coré decía que era hijo de Dios y que él no creía. Pero también se contradecía él solo. Sí creo en Dios, pero no creo lo que tú dices que viene de Dios. ¿Cuántas veces no nos contradecimos en nuestra propia carne? Ay, sí, ¿sabes qué, Marquito? Sí, creo que estás alabando, pero no creo que estés alabando. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Sabes qué, Dani? Sí, creo que lees. Ay, pero ¿sabes qué? No creo que lea. Pero bueno, sí.
Entonces, ¿en dónde estoy? ¿Dónde está mi celo con el Señor? El Señor también es celoso. Y hay una parte en la Biblia en donde dice, ¿qué es lo que yo hice que tú te volteaste? ¿Qué es lo que hiciste que te hice, que te puse joyas? Pero te volviste vil y menospreciado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que te hizo voltear? Entonces, ¿qué nos hizo voltear? ¿Qué pusimos primero antes de Dios? Yo toda la semana, y mi esposo también, tuvimos una semana difícil porque como padres primerizos dejamos a nuestro bebé la primera vez en la guardería. Yo no me estaba dando cuenta que mi bebé estaba haciendo todo en mi vida. Dejaba de comer, no me arreglaba por mi bebé. Y yo amo a mi hijo como no tienen una idea. Cuando tuve que dejarlo, se me partió el corazón de una manera que jamás había experimentado. Pero me di cuenta al leer esto que lo estaba poniendo antes que todo. Antes de Dios, antes de mí. ¿Cómo yo iba a funcionar como esposa, como hija de Dios, si lo primero era mi hijo? Y sí lo amo, pero si yo amo a Dios, automáticamente también amo a mi hijo. Y yo no lo entendía. Hasta esta semana. Entonces muchas veces ponemos cosas muy torpes, muy tontas, muy banales antes de nosotros y no nos damos cuenta. A veces nos peleamos y esa pelea dura semanas. Cuando no nos damos cuenta que el día de mañana quizá llegue el Señor y dice, a ver, ¿por qué te peleaste por tu hermano? No, es que no me hizo caso. Una semana peleando porque no te hizo caso tu hermano, porque no hizo lo que querías, en lugar de decir y como el Señor y te pones del otro lado y dices, ¿sabes qué? Tienes razón, no importa, te amo, aunque no me parezca, pero el Señor me dice que tengo que hacerlo con amor y tengo que amarte y tengo que perdonar. Nos cuesta mucho perdonarnos los unos a los otros. Claro, no somos perfectos, pero ¿qué no Dios dice? Ámense. Es una invitación a ser celosos, a escudriñar, a acercarnos unos con nosotros, a acercarnos y decir, ay, oye Nayeli, ¿ya viste esto? Pastora, ¿sabe qué? Mire, entendí esto, ¿usted qué piensa? Yo no me daba cuenta, pero cuando terminaba la parashá, el estudio, se quedaba gente. Y yo decía, ay, ¿para qué se queda gente? Ay, qué horror, si ya son las 6, ya me urge irme. Pero ¿saben por qué se queda gente? Yo no lo entendía. Se queda porque tenemos dudas. Porque entre todos nos sacamos de las dudas. Nos conocemos más. Tenemos esa química que Dios quiere, ese amor. Somos una iglesia. Entonces, ¿qué hacemos como iglesia? Y aparte de todo, sin querer, se va haciendo como igual un hongo, pero bueno. Se va esparciendo como el agua. El agua tú cuando la dejas, fluye y se absorbe por todos lados. Entonces eso es lo que hacemos. Somos celosos de la palabra, pero celosos en el buen sentido, en el querer más, en agradarle a Dios. Por mucho que nos cueste a veces y que sí nos va a dar duro y a veces vamos a ser afanosos y no somos perfectos, pero estamos en la lucha. Y no hay nada más bonito que un hermano venga y te diga, yo sé que la estás pasando mal, pero estoy contigo, porque Dios nos puso a los dos por algo. Y por algo nos llamamos hermanos. Si no, de nada sirve llamarnos hermanos. ¿Cuántas veces te has acercado al Padre cuando tienes una aflicción? El Señor utiliza muchas situaciones de nuestra vida para llamarnos la atención y para decir, hey, aquí estoy. Soy lo más importante en tu vida. Vuelve a mí. Y te hablará y te gritará incluso a través de situaciones. Su idea es que todo lo que hagamos, lo hagamos de acuerdo a Él, con ojos de amor y con ojos espirituales. Entonces, ¿vas a esperar hasta que te suceda realmente algo malo para que puedas voltear a verlo? ¿O hoy, antes de que el día acabe, regresarás con el Padre y le vas a decir, heme aquí, Señor, aquí están mis cargas, tómate, las entrego, tú eres el Señor de mi vida, a ti sea toda la honra y toda la gloria, todo lo que tengo es de ti, es gracias a ti?
¿Vamos a esperar hasta que llegue esta situación y volteemos entonces? Y entonces Él se aparte, porque dice que se apartará, porque tenemos solo un chance, y es aquí, en nuestra carne. Él se va a apartar. Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Vamos entonces a ser resucitados, nada más para que nos diga, te vas al lago de fuego. Qué triste va a ser y ver a tu hermano que pudiste ayudarlo irse a un lago de fuego solo porque no tuviste la fe, porque no tuviste la valentía de acercarte a Él. ¿Qué estamos esperando? Solamente hay una oportunidad y es aquí. Dice el Señor que Él transforma. Y a lo mejor no te transforma físicamente, pero mental y en el corazón sí, porque Él vive ahora aquí. Porque entonces te has hecho tan pequeño que le das espacio a Él. Y es solamente eso. Darle espacio a que Él te invada tu vida, invada tus acciones, para que al final del día, de mañana, cuando venga, ahora sí pueda ser como todos los de la Biblia que dicen, Señor, heme aquí, no debo nada, no tengo nada, solamente soy tuyo. Estar a cuentas. Estar a cuentas con Dios. ¿Ya te pusiste a cuentas con el Señor? ¿Ya lo hiciste hoy? ¿Lo habrás hecho el día que aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador y te bautizaste? Ok, sí. ¿Cuánto tiempo ya pasó de eso? ¿Hace cuánto tiempo que volviste con el Padre y le dijiste y regresaste con Él realmente de corazón y dijiste, Señor, quítame todo lo que tengo porque lo único que necesito eres tú? Quítame lo material y quítame a las personas, quítame el alimento, quítame todo porque solamente te necesito a ti. ¿Podremos realmente hacer eso? ¿Puedes tú realmente hacer eso? A mí me cuesta muchísimo trabajo desprenderme de las cosas. Muchísimo. Un calcetín. Muchísimo. Pero he aprendido que mientras yo me despojo de las cosas, más gano. Mientras yo más me quito, más gano. Y dirás, Oscar, ¿cómo? Si se supone que te empiezas a quedar vacío, tu cajón empieza a quedar vacío. Hicimos una limpieza hace poco mi esposa y yo, de esas generales que quitas todo, ropa de hace 10 años. ¿Y saben qué sentimos cuando abrimos el closet y estaba vacío? ¿Se imaginan cuando llegue el Señor a tu corazón y diga, está vacío, voy a habitar en Él? Porque no está lleno de ningún sentimiento malo, porque no está lleno de mí mismo, ámate a ti mismo, quiérete a ti mismo, porque tú te creas tu propia suerte y el éxito está en uno mismo. Quítate de todo eso, deja que el Señor te llene. Al final de la cena, el Señor, después de que corta el pan y lo comparte y dice que ese es su cuerpo, y comparte el vino también y le dice a todos que beban de él, diciendo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El Señor sí utiliza el elemento del vino como lo hemos estado viendo en estos estudios durante todo este año. Y en lugar de que el olor fragante de ese vino pudiera derramarse y subir, ¿qué hizo el Señor? Se lo compartió a los discípulos para que su sangre viva en ti, en ellos. Es decir, ya somos entonces uno con el Señor. Entonces ya estamos con Él. Y cuando ya hace todo esto, les dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es la promesa más hermosa que me pudo haber pasado. Jesús mismo, el Señor mismo, el Mesías, se comprometió a que va a regresar. Y si a mí me dice, Oscar, quédate aquí, me voy a ir, solo lo único que necesito es que como una prometida te quedes aquí
bonita, sin estar con otras personas, separada para mí. Voy a regresar por ti. Por supuesto que me voy a quedar entonces. Y voy a estar preparado entonces, esperando a que Él regrese, porque Él quiere ese anhelo en nuestro corazón. Quiere que ya venga. Quiere que quieras que venga. Ese anhelo, esa esperanza. Que lo esperemos en nuestro corazón, sin ningún tipo de sentimiento banal y natural de este cuerpo pecaminoso. Hoy esa es la invitación. Esperarlo con fe, tener celo y empezar a limpiarnos como iglesia entre nosotros y con mucho amor. Si hay algo que le pasa a mi compañero, si hay algo que le pasa a mi hermano, buenos días, hermano. Buenos días, hermano. ¿Cuándo hiciste algo por mí? Tú no eres mi hermano. Buenos días, hermanos. Buenos días. Somos bien lindos para decir buenos días, hermano. Pero ¿cuándo realmente me voy a comportar como un hermano? Voy a ir a la casa de mi amigo en aflicción y voy a estar ahí en la noche diciéndole: aquí estoy, hermano. ¿Me necesitas? Aquí estoy contigo. Entonces no somos hermanos. Queremos llegar a ser como el varón perfecto, pero lo primero que hacemos es darnos la espalda unos entre los otros, cuando Él lo único que hizo fue amarnos. Entonces es nuestra contradicción, la contradicción que traemos, esa simiente que no nos deja. Solamente es voltear y amarnos. Les agradezco muchísimo la oportunidad que nos han brindado para compartir de la palabra del Señor. Gracias a Él y gracias a que está utilizando esta iglesia y la seguirá utilizando y hará que las piedras hablen. En el nombre de Jesús les doy las gracias y que Dios los bendiga.